Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente desde Al Banquillo por TSI. Hoy nuestro invitado es un hombre que tiene una visión muy amplia de la realidad social y política del país, muy dado a analizar y ser fuente de consulta de medios de comunicación sobre la problemática del país. Su opinión es muy valorada por la hondureñidad. Es un gusto saludar esta ocasión en el banquillo al abogado Raúl Pineda Alvarado. Abogado, qué gusto saludarlo. Bienvenido al banquillo. Igualmente, don Aldo, es un placer verlo. Gracias a usted por estar con nosotros en esta ocasión. Me gustaría analizar con usted, hay mucho de qué hablar, pero estamos a las puertas de un proceso electoral que muchos han calificado como histórico, otros están haciendo llamados vehementes a la clase política del país, no solamente orientados a fortalecer y promover propuestas, sino a darnos por fin un proceso electoral transparente, pacífico, participativo, minimizar el impacto de un posible fraude y también minimizar el impacto del abstencionismo. ¿Qué valoración hace usted muy general para ir entrando en materia de este proceso que se nos avecina, abogado? Bien, vamos a cumplir 40 años de tener elecciones. Esos 40 años nos han generado 11 procesos electorales, 10 gobiernos electos, 5 liberales, 5 nacionalistas, un gobierno de transición donde el presidente nombrado por la Asamblea Constituyente fue un militar, don Policarpo Paz. Y creo que ya es un buen momento para valorar si esta etapa democrática última ha generado resultados. Yo creo que la democracia nos sacó del autoritarismo de los militares a un autoritarismo electoral como el que tenemos ahorita. Seguimos siendo una sociedad de exclusión, una sociedad manipulada por el temor y donde la dignidad del ser humano no ha sido el eje alrededor del cual se han tomado las grandes decisiones. Creo que ya es el momento de reconfigurar las instituciones, de resetear el sistema y de buscar un algoritmo que nos permita tener una democracia eficaz que nos saque de la situación de ser uno de los 3 países más corruptos, de ser un país donde tenemos el primer lugar en los asesinatos de periodistas, donde de 182 posiciones estamos en la 126, en la no existencia del Estado de Derecho, y somos uno de los 10 países de América donde más ha permeado el crimen organizado las instituciones políticas. Yo creo que deben ser objetivos inmediatos y que en el primer año del próximo gobierno debe convocar a un gran diálogo nacional para hacer las reformas políticas que permitan darnos una más y mejor democracia, tocar el tema del periodo presidencial. No podemos seguir con periodos presidenciales de 4 años. O tocamos el tema de la reelección, pero lo tocamos con seriedad. ¿Cómo que no podemos seguir con periodos presidenciales de 4 años? ¿Cómo así? Bueno, se mantiene en algunos países el periodo de 6 años, 6. de 5. Otros tienen 5. Y en otros se permite la reelección, pero aquí inventamos la democracia cada 4 años. Y entonces no hay visión de país, no hay fijación de objetivos. Entonces hay puntos en que los diferentes sectores políticos, por muy facciosos que sean, van a coincidir. Una revolución educativa, una reconversión tecnológica, el combate en serio a la corrupción, el hecho de buscar una visión pragmática frente a la globalización y una serie de fenómenos que realmente agobian a la sociedad hondureña y que requieren decisiones
de nación, Totalmente. no decisiones sectarias o facciosas. Por eso este proceso puede ser esperanzador, aunque se están dando coyunturas interesantes. Hace muchos meses, Manuel Zelaya dijo, la oposición por sí sola no tiene opciones de triunfo. Bueno, ya se dio una alianza. Eso implica que hoy la oposición sí tiene opciones de ganar la elección, pero si va a manejar el gobierno con una actitud facciosa, va a ser tiempo perdido. Tiene que haber la integración de los mejores talentos, de la gente de las universidades, que es donde está la gente de Conocimiento, más sí. profundidad de pensamiento, para que aporten soluciones de equipo a los grandes problemas nacionales. Ahora, usted dice que hay que resetear, a mí me gusta esa palabra, hay que resetear la democracia, hay que repensarla o reiniciarla para ver si encontramos después de 40 años un modelo democrático que nos lleve a mejores espacios de desarrollo. El asunto es que, como usted bien decía, cada 4 años llega un nuevo gobierno pensando en función de que yo traigo la varita mágica y que con eso me voy y que lo que ha pasado en 4 años anteriores o en 8 o en 12 no ha servido. Y entonces vengo a cambiar ese esquema, ese modelo. ¿Cómo encontrarnos con puntos verdaderamente de coincidencia? Porque hay temas en los que seguramente los acuerdos aquí será bien difícil. Ese tema de la reelección es un tema bien complejo, el ampliar el periodo presidencial también es un tema bien complejo, pero hay otros en los que sí podemos encontrar puntos de coincidencia para salir de una vez por todas hacia mejores espacios de desarrollo. Bueno, eso es ver el gobierno en una correcta dimensión. Las elecciones solo sirven para cambiar autoridades pacíficamente. Las elecciones no necesariamente significan progreso, desarrollo, un mejor estadio de vida para la ciudadanía. El hecho es que aquí ocupamos no solamente un cambio de gobierno, ocupamos un nuevo estilo de gobernar con reglas claras que tienen que manifestarse en situaciones que realmente le generen dignidad al pueblo. Esa es la médula de la democracia. Si no podemos seguir en un país donde frente a la presidencial está la juventud Sí, limpiando vídeos de no, vehículos, o donde tenemos una gran explotación infantil a través de la mendicidad. Entonces, si no podemos hacer eso, eso es un gobierno fracasado, o donde tengamos los niveles de corrupción que realmente asombran. Yo siento que ya es el momento de crear un ambiente esperanzador en el Congreso, en el proceso gobierno. electoral. ¿Y que van a haber problemas? Sí, este va a ser una elección altamente conflictiva, porque el gobierno va a pelear hasta el último momento por asegurar a su continuidad en el poder. Y hay amenazas, una amenaza que orbita alrededor de lo que haga el Consejo Supremo Electoral. El Consejo Supremo Electoral debe ponerse de acuerdo en hacer una declaración correcta de la declaratoria de elecciones, aunque el que gane no sea Del agrado de uno, el sí. que representa su partido. Porque de otra manera, esa declaratoria la va a tener que hacer el Congreso en virtud de un mandato constitucional, y eso va a generar conflicto. Yo siento que cometimos errores. No se ciudadanizó la mesa, se puso activistas en el Consejo Electoral, que es como poner a los jugadores de un equipo de fútbol, uno de árbitros central y los otros de árbitros auxiliares. Eso no debe ser así. Pero con todo, el proceso es esperanzador y muy versátil, muy mutante. Es decir, hace una semana el candidato Azura tenía amplísimas posibilidades de ganar. Hoy esas posibilidades se han puesto en precario, se han ido complicando más, y yo soy de los que sostengo que si no hace un cambio radical en su estrategia, el Partido Nacional corre grave riesgo de perder las elecciones. Y, y, Pero y, eso no significa que se va a terminar el país. Hay que representar adecuadamente, con dignidad y con honradez, el partido, y empezar los diálogos en las cosas buenas que competen a la mayoría de los hondureños. Necesitamos una democracia eficaz.
Cuando el presidente Azcona ganó las elecciones, el abstencionismo fue de 16%. Cuando Manuel Zelaya las ganó, fue de 45%. Y cuando ganó don Juan Orlando Hernández, fue el 43%. Y la gente está dejando de creer en que votando se puede cambiar la realidad. Y por eso están dándose fenómenos como el de Perú, como el de Chile, como el de Colombia, como el de Bolivia, donde se dan estallidos sociales que una economía frágil como la de Honduras no va a poder soportar. No lo va a poder soportar. Al regresar de la pausa vamos a hablar sobre ese panorama del que usted me habla y de cómo encontrarnos entonces con ese proceso que permita la participación masiva de los ciudadanos y vencer el abstencionismo. Estamos al banquillo, con nosotros el abogado Raúl Pineda Alvarado. Estamos de regreso, comparece con nosotros en Al Banquillo el abogado Raúl Pineda Alvarado. La alianza de hecho que surge en los últimos días entre Libre y el Partido Salvador de Honduras, ¿qué posibilidades le ve? O sea, ¿qué expectativas o en qué cambia el panorama electoral con esta alianza? Usted dice, bueno, antes de esta alianza el candidato Asfura tenía altísimas posibilidades de ganar. Hoy se ponen en precario. ¿Cuáles son los argumentos que usted tiene para plantear este elemento? Mire, esto es multifactorial. Empezamos porque hace un mes las posibilidades de una alianza entre Salvador Narrala y Libre prácticamente eran existentes. Esa alianza la construye en gran medida el Partido Nacional. Hacen de Narrala el aspirante presidencial más perseguido en toda la historia política de este país. Le ponen problemas legales de diferentes matices y lo último que le hacen es que cuando va al sistema financiero a pedir crédito para su campaña con el respaldo de la deuda política a la que tiene derecho, le dicen que no por presiones de la gente del gobierno. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Esa torpeza hace que Narrala actúe emocionalmente y escoge entre dos cosas. O es candidato presidencial o aporta para la salida del grupo que maneja el poder. Y optó por la segunda acción. Y hace una buena negociación. Le dan 2 designaciones presidenciales, va a mantener su grupo de diputados, por lo menos le dicen que lo van a dejar manejar el Congreso. Y la negociación para Narrala es muy buena. Pero parte de la responsabilidad de eso es del Partido Nacional con esa actitud autoritaria y torpe que lo orillaron a tener que hacer alianza porque la otra opción era que lo aplastaran en base a la organización y los recursos. Pero el Partido Nacional se equivoca cuando él se encarga de unir la oposición, una oposición que había estado en un ambiente de crispación y de confrontación en los últimos meses. Sí. ¿Quién los une? Los une el Partido Nacional. Ahí es donde yo siento que tiene que haber un cambio en la estrategia de campaña. Si el Partido Nacional no hace un cambio acelerado en su campaña, va a perder las elecciones. Y luego tiene que entender claramente que el mundo cambió. En Honduras antes los presidentes y los alcaldes y los diputados los ponía la iglesia. Hoy los llamados grupos de interés, llámense sindicatos, organizaciones campesinas, grupos profesionales, iglesias, perdieron influencia. Hoy se fundamenta el proceso electoral en la autonomía, en la independencia. Usted ya no le puede decir a su hijo que vote por el candidato que usted va a votar. Ya no, ya es otro momento. Surgen las redes sociales. En el 2000 no había Instagram, no había Facebook, no había YouTube, y eso, nos guste o no, es una transformación. La gente ya no sigue candidatos por sus méritos. Poco importa que usted sea un gran abogado, un gran ingeniero, un gran médico. La gente busca en el candidato su capacidad de comunicación y la utilidad para él en el espíritu de la sobrevivencia
que puede obtener de un candidato que pueda representar un cambio. Finalmente, hoy la comunicación es importante. Es decir, si usted no logra comunicar un mensaje, no va a motivar el voto emocional. Y hoy la gente no va a votar a favor de, sino En contra. en contra de. Y si no ve el caso que sucedió en el Partido Nacional en las elecciones primarias. En el proceso electoral del 2017 hubo 192,000 votos nulos o blancos de todos los partidos. En las elecciones primarias del Partido Nacional hubo 212,000 votos en blanco, lo que implica que hubo una gran manipulación en los datos o que mucha gente fue a votar a la urna nacionalista en la elección primaria y le mintió a la dirigencia del partido. Nosotros sentimos que el debate de la corrupción lo está perdiendo el Partido Nacional. Y ese voto emocional, ese voto donde la gente no es que va a votar por Xiomara, es que va a votar contra el sistema, va a votar contra el gobierno. Claro, no todo está dicho. El que se haya aliado Narrala con doña Xiomara no significa que el Partido Nacional ya perdió las elecciones. Se ha enfrentado el Partido Nacional a doña Xiomara, con Narrala, a Libre con Narrala, y las dos veces los ha vencido. Sabemos también cómo los ha vencido. Pero el escenario ha cambiado también. Antes controlaban el Tribunal Supremo Electoral. Hoy ya no ejercen ese tipo de control. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque le genera una independencia y es malo porque la polarización, la división, el conflicto que se va a dar en el Consejo Supremo Electoral se puede reflejar en la base electoral. Ahora, esta alianza que hoy surge ya con buenas posibilidades, como me dice usted, por lo menos con mejores opciones ante un partido nacional que disminuye sus posibilidades, pero que no está todo dicho. ¿Cree usted que esta alianza capta el voto interpartidario, es decir, el voto de otro partido? Mucha gente vio, decía yo, en otra ocasión decía, mucha gente vio a Nasralla como un voto alternativo para no votar ni por Libre ni por el Partido Nacional. Con esta alianza, ¿ese voto para dónde va? Bueno, hay varios factores. Primero, el voto útil. El voto útil es el que va a votar por el que cree que va a ganar. Porque cree que va a ganar, sí. Yo no sé por quién va a votar ese 31% de indecisos y de independientes, pero sí les puedo decir por quién no van a votar. Al final, los líderes no arrastran toda la masa crítica de seguidores, porque el electorado hoy no le pertenece a nadie. Hoy la gente hace ostentación de su autonomía, de su libertad, y como el electorado no le pertenece a nadie, muchísima gente que repudia Libre y que resiente del Partido Nacional, pues se van a quedar sin votar, no van a votar por los partidos pequeños porque los ven como prolongación, como un apéndice del Partido Nacional. O simplemente perder su voto, dicen ellos. Pero ese no va a ser un factor determinante en la elección. Yo le puedo decir, si la gente vota masivamente, va a ganar la candidata de Libre. Si la gente vota conservadoramente, así con ese 43% de abstencionismo, va a ganar Tito Asura, que es un gran candidato, pero que ha hecho una mala campaña. Es un candidato que tiene la sombra del presidente Hernández, que es no negativa, es radioactiva. Un candidato que se mantiene alejado de los medios de comunicación. Usted necesita, en el caso de Asura ahorita, hacer un replanteamiento general. Esa presentación de su plan de gobierno el 21 debería ser espectacular, con carnavales, con fuegos artificiales, con un manejo mediático de primera, pero es difícil que lo hagan porque él tiene un problema. Él no entiende que el candidato solo es el candidato, que los técnicos son los que manejan la campaña. Todo el equipo. Y que yo podré saber mucho de derecho, pero no le voy a decir a usted cómo maneje su programa porque no lo conozco.
Y si voy a quererle manejar su programa, entonces no lo voy a hacer bien. En el otro caso, el impacto psicológico que le ha causado al Partido Nacional esa alianza ha sido muy fuerte. Yo creo que el Partido Nacional debió haber disimulado esa alianza, aunque le pueda tener miedo, pero reaccionar con una conferencia de prensa y con declaraciones llenas de ira, solo reflejan que la alianza los preocupa, que los amenaza, que se sienten frustrados y por eso dan declaraciones un poquito bélicas, un poquito agresivas. Eso no se hace así. Esto se arregla cambiando estrategias, modificando tácticas. El Partido Nacional tiene grandes ventajas, tiene organización y tiene dinero. El Partido Nacional le puede decir cuántas personas de un barrio Van a ir a del votar. Partido Libre se han ido en las caravanas y saben cómo llevar la gente. Y han tenido una plataforma a través de CEDIS que le permite gastar 5.000 millones al año en bolsas solidarias, en pisos, en techos, en filtros. Y eso no lo tiene el otro partido. Habrá que ver si esos recursos son suficientes como para dárselos a toda la gente y si la gente va a reaccionar como debería reaccionar con lógica. O va a pasar lo que he visto yo en las calles, que me dicen, a mí apenas me dan 4.300 lempiras del programa de Vida Mejor y les están dando el dinero y están inconformes porque la gratitud no funciona en política. Hoy el Partido Nacional tiene un problema muy serio y también el país tiene un problema, porque no cree usted que la gente que esté en el gobierno, ante la coyuntura de que el nuevo gobierno vaya a ejercer acciones judiciales contra ellos, se va a ir, como dice el Quijote, con un alegre compás de pies para su casa. La gente va a pelear y va a hacer uso de todos los recursos válidos y de los no válidos para no entregar el poder. Y ahí es donde la oposición, que es un poquito ingenua, debe estar preparada Y, para y- lo que se viene. y ahí es Eso donde se les, va a generar esa disyuntiva, o donde se viene a generar esa disyuntiva de si voy o no voy a votar, porque ese mensaje que se envía, dice la gente, mejor me quedo en mi casa o no, mejor voy a ir a votar. De eso vamos a hablar después de la pausa, aquí en Al Banquillo con el abogado Raúl Pineda Alvarado. Regresamos al banquillo con nosotros el abogado Raúl Pineda Alvarado. El abogado Raúl Pineda ha sido fuente de consulta periodística de años, ¿verdad, abogado? Décadas. Casi 4 décadas. Sí, sí, sí. Bueno, yo un ¿Cómo han poquito menos, pasado tal los vez, años, ¿verdad? va? Yo un poquito menos, pero sí, 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 ya. Incluso a nivel de pláticas de país como la que estamos sosteniendo ahí en este momento, que venimos hablando de estos temas hace ya un buen tiempo y honrado de que nos privilegie con su apertura y con su amistad. Usted decía, y quiero rescatar algunas situaciones que usted decía en el bloque anterior. Número uno decía, si la votación es masiva, va a ganar la candidata de Libre. Si la votación no es masiva y por el contrario se mantiene el abstencionismo o crece, va a ganar el candidato del Partido Nacional. Decía que el Partido Nacional no se va a quedar tan fácilmente recibiendo resultados adversos y sabe que después se le vienen a gran parte de sus dirigentes procesos judiciales bastante fuertes. Es una condicionante que limita o pone a la gente en alerta para este proceso. A eso, respecto al Partido Nacional, hay que agregar el cambio de estrategia. Son dos cosas las que debe hacer. Recuerdo en 1969 el caso de la elección para gobernador de California. Había un candidato que se llamó Timothy Leary. Este tipo aspiraba a la gobernatura, pero no consolidaba nada. Pero era amigo de John Lennon. Y John Lennon le hizo una canción para su campaña que se llama Come Together. Sí, A veces la escucho en la radio, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Esa canción era la canción del candidato Timothy Leary
solamente para el propósito de esa campaña. Y con solo ese cambio que hizo Timothy Leary, quedó en los 3 primeros lugares en la candidatura para gobernador de California. Eso necesita, Azura, un cambio de campaña. ¿Por qué? Porque hay un desgaste natural. El Partido Nacional va a una supuesta 4ª victoria. Arrastra un gobierno que le ha hecho mucho daño al país, aunque excepcionalmente también ha hecho algunas cositas buenas, como todos los gobiernos. Pero liberarse de eso implica que él tiene que empezar a hacer críticas al gobierno y tiene que reconocer que las sedes son malas, que los hospitales fueron un acto delincuencial, que esas últimas reformas legales no favorecen en nada la administración de justicia. Es decir, tiene que salir de esa sombra que le genera la presidencia de la República y tiene que dejarse orientar, es decir, empezar a entender que el Partido Nacional y Libre no estaban creciendo. Es decir, el Partido Nacional estaba reciclando a la gente, iba a 3 departamentos, pues reunía con la misma gente, lo mismo pasaba con Libre. Narrala crecía un poquito. Durante 2 meses estuvo encabezando las encuestas, pero también es que los otros candidatos no se movían. No se movían. Y que el voto es muy temperamental. Pero así el panorama como está, lo que se impone es que los políticos tengan un poquito de patriotismo, que dejen de ver este país como una res y que ellos son los carniceros y que se la reparten y que se lleva cada uno su pedazo para su casa. El país ya no aguanta más. Y esos fenómenos que se dieron en democracias consolidadas como Colombia, como Chile, que eran nuestros referentes, y permanentemente las citábamos en nuestras conferencias, pues esas también colapsaron y están en crisis, y hay un fenómeno de disolución social bien complejo. Yo creo que la derecha moderada va a perder las elecciones en Colombia y las va a perder en Chile. El presidente chileno pues, lo quieren meter preso, quieren sacar de la presidencia. Argentina es de izquierda, Sí. Brasil lo va a perder el partido de Bolsonaro, va a volver Lula. Todo ese tipo de cosas pareciera que nuestros políticos tienen una visión tan provinciana, tan parroquial, que no ven que somos parte del mundo y que ahí nomás en Nicaragua tenemos un modelo de una dictadura que surge de elecciones. Elecciones no significan necesariamente democracia. Democracia, correcto, sí. Pero hoy, para beneficio de todos, ¿qué conviene? Un gobierno de integración. No deja de gustarme que Xiomara Castro aparece en los eventos públicos sin Manuel Zelaya. Parece interesante. Creo que es necesario que este país el modelo republicano funcione, que el presidente controle el Ejecutivo y que otra facción política controle el El Congreso. Congreso. Y es tan buena la negociación de Narrala que si controla el Congreso va a elegir el fiscal y va a elegir la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Cuentas y la Superintendencia de Concesiones. Y en eso, si nos quitamos esa máscara facciosa, sectaria, debería sentarse también el Partido Nacional, porque hoy tan importante como ganar las elecciones es que el que pierda la elección reconozca que la perdió. Y si la alternabilidad en el ejercicio del poder es la médula de la democracia. Y es saludable. Sentarnos a trabajar por el país, que es lo que importa al final. Y al final. Primero el país, después el partido. Y al final, ¿qué va a ser más importante, cree usted? ¿La elección en el Congreso o la elección presidencial? Yo creo que en este caso el Congreso va a adquirir un perfil extraordinario. ¿Por qué? Porque yo no veo en la persona de Xiomara Castro una conducta autoritaria. Es decir, no veo a Juan Orlando Hernández ni a Mel Zelaya encarnada en ellos, con esa actitud césaropapista, que los dos se creían que eran el emperador y al mismo tiempo el papa, ¿va? Y que se comportaban más como monarcas europeos que como
presidentes demócratas, en un Estado de Derecho, donde los funcionarios no tienen más facultades que las que le da la ley. Nosotros, los ciudadanos, podemos hacer todo lo que no está prohibido, pero los funcionarios solo pueden hacer lo que está en la ley. Ya hay que terminar con esa administración pública que es una caseta de peaje. Usted no puede hacer ningún trámite en el gobierno si no va como en las casetas de peaje pagando. Y eso lo sabe el presidente y lo saben los políticos, y eso hay que combatirlo para que tengamos algo de qué enorgullecernos. Aquí no vamos a hacer nunca megaproyectos, somos demasiado modestos, pero podemos, por ejemplo, fijarnos como meta que ya no haya niños en la calle pidiendo. Así pasa en Cuba, aunque seamos adversos a ese régimen, es una realidad. No hay niños pidiendo, no hay niños durmiendo en el suelo, no hay niños abusados. Podemos pensar en que desaparezca la mendicidad a través de esos subsidios que le regalan a los activistas y hacer que los menesterosos puedan tener una vida digna y que ya no haya mujeres con niños pidiendo. Se pueden hacer tantas cosas como hacer una administración pública reducida, eficaz y honesta, pague bien a los empleados, pero si encuentra un empleado recibiendo una coima, están los presos, tiene que haber un código de conducta. De otra manera, nadie va a venir a invertir a Honduras. Nadie. La demagogia le hace muchísimo daño al país, como se lo hace la corrupción. ¿Cómo le ocurre al presidente de la República salir en una cadena nacional con un mensaje casi bélico diciendo que vamos a defender la soberanía contra cualquier agresión hasta la última gota de sangre? Es un mensaje encriptado, lleva un componente bélico. Después que vienen de entregar la soberanía de este país a través de la sede, y todos sabemos que ellos son los dueños o los administradores de esos actos que desintegran el Estado Nacional. Es decir, no podemos caer en la demagogia. La demagogia debe ser combatida tanto como la corrupción. ¿Y qué se necesitan? Acuerdos nacionales. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en algunas cosas sí nos podemos poner de acuerdo, y ahí tenemos que integrar y pensar que el próximo gobierno debe ser un gobierno de reconciliación nacional donde haya hombres y mujeres jóvenes con toda la gana de trabajar y de hacer las cosas bien y de prestigiarse, y no de imitar las malas prácticas de un mal presidente. Y de eso me va a hablar cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos aquí en Al Banquillo con el abogado Raúl Pineda Alvarado por TSI. Ya estamos de regreso en Al Banquillo con el abogado Raúl Pineda Alvarado. La elección en el Congreso Nacional será trascendente en esta nueva contienda electoral. Dígame una cosa, abogado. ¿Voto continuo, raya continua o plancha, como se le conoce popularmente, o cruzar el voto? Para usted, ¿por cuál se inclina de las dos opciones? Mire, con el licenciado Casco Callejas, con Adán Palacios, diseñamos ese sistema de voto selectivo. Sí, el cruce de voto. De hecho, yo redacté el proyecto y el dictamen. Igual que trabajamos en la nueva forma de elegir la Corte Suprema. Los dos cambios no funcionaron. Años después nos damos cuenta que lo que se diseñó teóricamente en el papel como una solución no funciona si la gente no tiene educación, no tiene cultura política. Yo francamente estoy porque vayan los mejores, y los mejores surgen a través de la selección, porque ningún partido tiene la capacidad de monopolizar el talento. En mi partido, en el Partido Nacional, yo miro candidatos que si no es la plancha no salen, que individualmente los ponen a competir con el diablo, con el mero Satanás, y Satanás les gana. Son malos. Los ponen ahí, ¿por qué? Porque en los partidos vale más la lealtad, la adhesión que usted tenga a un líder que su capacidad. Y esto es propio de la izquierda y de la derecha. Esto es propio del comunismo y del fascismo. Interesa más su adhesión, su lealtad al líder,
que sus propios méritos. En Honduras, que es un país pequeño, ¿qué tienen que hacer los candidatos? ¿Qué debe hacer un presidente? Con su liderazgo, desperezar la sociedad hondureña, revolucionar la educación. Y cuando yo hablo de revolucionar la educación, hablo de revolucionar la educación. Procurar una reconversión tecnológica. Es decir, aquí estamos al borde de la selva en materia de tecnología. Combatir en serio la corrupción, pero aquí ponemos corruptos a combatir la corrupción. Y así no funciona. Hay que incentivar una economía social de mercado, donde el Estado participe lo menos posible, pero en ciertas cosas el Estado debe reservarse el ejercicio de esa actividad. Yo no entiendo cómo en esta quebrada, si tiene el monopolio del servicio de energía eléctrica que todos necesitamos, tiene un mercado cautivo, o como el SANA, ahora en la municipalidad, puede ser deficitario si necesitamos el agua y tienen el monopolio de la venta de agua, porque esas empresas estatales deben fracasar. Hay que invertir en la producción, pero con sentido social. La Constitución ya lo dice. La propiedad privada con un amplio sentido social. Hay que recomponer la política. Hay que preparar el país para la globalización. Durante el gobierno de Pepe Lobo fue una comisión a hablar con China continental y en China les dijeron que no les interesaban las relaciones diplomáticas con Honduras. Aquí se piensa de que hay que abrir relaciones con China como que los chinos se están muriendo por tener relaciones con Honduras. Es decir, no nos preparamos para la globalización. Necesitamos un nuevo estilo de gobernar. El presidente no debe ser así cesaropapista, un presidente con todo el poder, que si hay un juicio, él va y ordena al presidente de la corte, resuelva esto. En Honduras se han hecho dos cosas gravísimas. Uno, la judicialización de la política. La política, absolutamente, sí. Y dos, la militarización de la sociedad. Yo he trabajado 20 años con las Fuerzas Armadas y ellos mismos reconocen que meter los militares en los penales, en la policía, en la administración pública, fue un error. Ellos no están programados ni diseñados, ni es su función. Pero como tienen el chip de la obediencia, de la no deliberación, sirven más a los intereses de los políticos. El problema es que entonces, eso lo ha provocado el acaparamiento del poder político, es decir, el mismo partido que gobierna es el mismo partido que tiene el control del Congreso Nacional y el control del Poder Judicial. Entonces, usted tiene ahí un poder concentrado, que es donde entonces, hay que trabajar. A la sociedad, ¿qué le hace daño? Que todo problema político se lo llevan a la sala constitucional. Sí, sí. Y que para todo queremos utilizar el derecho penal, los militares. Entonces eso genera un deterioro institucional. Las Fuerzas Armadas tienen problemas porque no se respetó la meritocracia, la antigüedad, los valores y los pilares principales de la institución. Y ellos se enojan cuando se les tocan esos temas, pero es real, porque están poniendo en precario la existencia de su institución. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Un Estado social, constitucional, democrático, de derecho, donde nadie esté por encima de la ley, donde todos tengamos la previsibilidad de saber que si está en la ley no vamos a tener problema. Hoy viene el problema ese de las sedes. Ajá. Si la oposición gana, esa ley orgánica de las sedes, eso va para afuera. Y va a derogarse. Y igual que el nuevo Código Penal. A darse un fenómeno de juicios de las personas, más de 20 que ya tienen sedes autorizadas contra el Estado, pero ante eso yo no veo en el próximo gobierno más alternativa que hacer una labor rectificadora. Lo acaba de decir Pedro Barquero, es decir, van a declarar la abrogación de toda esa legislación. Y eso es bueno, pero genera también inseguridad jurídica. Pero para eso usted necesita un Congreso en el que la oposición sea mayoría, pero sea mayoría no solo numérica, como decía Dori Gutiérrez, sino que sea mayoría práctica. Sí, pero eso tiene que ver con los liderazgos. Mire, ahorita ningún partido le saca más de 42 diputados. Pero si usted suma
unos 40 que saque Libre y unos 25 que saque Salvador Narrala, que va a tener su propia bancada, y consiguen gente del Partido Liberal, ni van a llamar al Partido Nacional a la hora de elegir el presidente del Congreso, a menos que sean tan estúpidos como la vez pasada, que teniendo mayoría Se dejaron quitar la entregaron presidencia. Sí. la presidencia del Congreso Sí. al Partido Nacional. Sí. Bueno, dicen que el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra. El panorama va a ser conflictivo, muy conflictivo, pero también va a ser esperanzador y van a tener que tomar decisiones. Yo creo que Narrala tuvo que escoger: o soy candidato o hago mi aporte para que se vayan los que estén en el poder. Y los nacionalistas, con su persecución, indujeron y estimularon esa decisión que ahora les está dando problemas, porque eso sí se lo puedo asegurar. El proceso es inestable, puede cambiar de una semana para otra, pero lo que se ve ahorita es que si no hay cambios en la estrategia de campaña del Partido Nacional, les va a ir muy mal electoralmente. Y que el impacto psicológico que ha generado en el Partido Nacional esa alianza ha sido muy fuerte y que ha levantado el espíritu de ciertos sectores de la oposición que claramente sabían que frente a Fura no tenían opciones reales si iban divididos. Hoy falta ver otras incorporaciones que se pueden ir dando y que van a hacer que de repente antes de la elección ya tengamos la capacidad de hacer el pronóstico de quién va a ser el próximo presidente. Sí, Pero ojo con el proceso. La gente debe participar. El proceso es esperanzador y ojalá que los políticos entiendan que no es que queremos un nuevo presidente ni que meta presos a los corruptos. Queremos eso, pero también queremos un nuevo estilo de gobernar fundamentado en la honradez y en la capacidad. De otra manera, el país va al despeñadero. Y yo siento una cosa: ya no se trata de ver a la izquierda ni ver a la derecha, eso es arqueología política. Hoy hay que ver para adelante. Eso es lo importante. Sí, y sobre todo porque también tenemos un voto que es bastante fuerte, que se va a decidir días antes del proceso electoral, y ese puede inclinar también la balanza. Tengo un minuto, abogado, le agradezco que haya participado con nosotros. Su mensaje final de cara a este proceso que se nos viene, usted me dice es conflictivo, pero es esperanzador. Y para ese nuevo gobierno que usted plantea necesitamos nuevos modelos también de gobernantes. Primero, pedirle a la gente que participe, pase lo que pase. Segundo, que el Consejo Supremo Electoral mantenga la objetividad. Si Tito Azura gana las elecciones, la doctora Hall y la abogada Moncada deben decir que la ganó. Y el que pierda o la que pierda debe reconocer que perdió limpiamente. El proceso no va a ser perfecto, pero va a ser muy observado y puede ser razonablemente transparente. Abogado, agradezco su participación. El país camina. Si no, definitivamente vamos a la disolución social y vamos a problemas que sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan. Pero preferible que sepamos mejor cómo va a terminar. Agradezco de verdad su participación. Le deseo lo mejor, don Aldo. Cuídese mucho. Igual a usted, abogado Raúl Pineda Alvarado. Ha sido un gusto dialogar con usted sobre el panorama político preelectoral de cara a este proceso, esta contienda que se nos viene el próximo 28 de noviembre. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.